Ola, boas noites, benvidas e benvidos a un novo coloquio do FIGWEU 2023. Nesta ocasión da sesión número 2 da sección oficial. Temos connosco as autoras de dúas das curtametraxes. Por unha banda, María Arroyo, da curtametraxe Aqueronte, que levou tarefas tanto de axudante de dirección como foi tamén xefa de producción. Logo tamén temos connosco a Tonia Mishaili, que é a directora de Dafne, a terceira das curtas que miramos hoxe. E nada, como ven sendo habitual, primeiro lle vou a facer unha serie de preguntas a cada unha delas. Comezarei por María, e logo a cederei o turno para que podades facer as preguntas que creades con vintes, vale? Entonces, a primeira das preguntas faría pouco relación ao título da película, Aqueronte. Por que dar ese título? É unha maneira de introducir o espectador, de darlle explicacións ao director, perdón, aos espectadores, ou de darlle algún tipo de clave para entender a película. Es curioso porque la película no se llamó Aqueronte hasta, yo creo que días antes de estrenarse. En el proyecto se llamaba Caronte. Y era Caronte, y era Caronte, pero Manuel sentía que era como demasiado directo y hubo muchas dudas. De hecho, pasó por varios nombres en el proceso y al final pues se quedó con Aqueronte para hablar más del río, ¿no? Que es el río por el que navega Caronte. Y bueno, es lo que une a todos estos viajeros y así el personaje de Caronte, que es el barquero que no se le ve la cara, pues se quedaba un poco más dibujado al final y quizá de una forma que evocaba más el mito y no de una forma tan directa como si hubiese sido con Caronte como título. Vale. Digamos, a película se podría, digamos, encadrar dentro de un tipo de cinema que nos últimos 10 anos pues, está tendo bastante repercusión, éxito no circuito autoral de festivais, un cine máis contemplativo, con poucos diálogos, planos fixos, filmado en analóxico, 4 tercios. Bueno, ten moitas claves que o levan cara a un tipo de cine que moitas veces se queda no estético. Esta película non só logra ter moita beleza e xerar unha atmósfera inquietante e misteriosa, senón que tamén creo eu que nos era moito interese. Estou falando en galego, perdón. Te estoy entendiendo. Sí. Que nos genera tamén moito interés por los personajes, un interés que va creciendo a lo largo de la película, que nos va acercando a ellos. Entonces, ¿cómo fue esa lucha entre lograr esa estética y también pues acercarnos a esa situación que están viviendo esos personajes? Bueno, eso fue algo que sí estaba guionizado desde el principio, ¿no? Era la idea de que el espectador fuese también parte de este viaje y que no hubiese un protagonista concreto, sino que entre todos formáramos parte del viaje que va en la barcaza, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una narración, ¿no? Hay un relato que se cuenta que tiene que ver con el mito y que tiene que ver con pues con esta alegoría de la vida que al final se va construyendo, ¿no? Que es el viaje de una orilla a la otra, ¿no? Y bueno, tanto Manuel como Mauro, ¿no? que eran la mayor parte del rodaje estábamos los tres solos en la barcaza. No sé si vas a preguntarme algo sobre eso, pero si no lo cuento. Sí, cuenta. El viaje realmente, porque esto es una película que además juega entre la ficción y el documental, ¿no? Está en el mundo de la no ficción, porque me preguntaba antes Tonia que si eran actores, ¿no? Hay muchos de estos personajes que realmente son personas queridas y cercanas a Manuel, su familia, ¿no? Sus padres con los que está haciendo ahora su siguiente largometraje, su hermana, mi sobrino, era todo el mundo amigos y gente querida que quería traer en esta barca y retratar, ¿no? Entonces hay una cosa muy de retrato de la gente a la que él quiere llevar en esta barca, pero también realmente estábamos rodando en un pequeño ferry que cruza la orilla del Guadalquivir en Coria del Río, en Sevilla, y que este viaje realmente dura 4 minutos, si acaso.
Entonces, estábamos rodando con una Bolex de 16 milímetros y el rollo de película que aceptaba eran 3 minutos y medio. Entonces, el trayecto, que era el trayecto natural que hace todo el día la barcaza, siempre venían los coches a aparcarse donde sea que cayeran y nosotros nos íbamos adaptando e intentando robar planos también de personas que fueran interesantes, de rostros que a Manuel o a Mauro le interesaba y construir este barco que no se supiera nunca qué tamaño tiene, cuántos pasajeros tiene y a dónde está yendo, ¿no? Entonces utilizábamos los giros que hacía cuando la marea estaba alta, creo recordar, para hacer toda esta parte del giro e intentar perder la referencia de la orilla para que parezca un viaje larguísimo. Pero realmente en cada trayecto aparecían coches nuevos, personajes nuevos, que íbamos entre los tres observando y ver dónde podría ir el encuadre, intentando encontrarlo en menos de 4 minutos para rodar el plano, a veces robado, a veces pidiendo permiso de antemano. Sí, de hecho, varios espectadores me preguntaban si era un río o si era mar, o sea, no, imagínate. Es un río y es un trayecto de 4 minutos. Ya. Y, digamos, la película arranca durante la noche, después vemos amanecer, transcurre el día y vuelve a la noche. Entonces, ¿cómo de dificultoso fue lidiar con eso para lograr esa continuidad? Sobre todo que hay, la primera mitad todo son escenas con niebla. Claro, yo le decía a Manuel que me tenía que poner crédito de efectos especiales porque yo tenía que invocar la niebla por las mañanas y, por favor, hacer un poco de rito ¿Cuántos mágico. días fueron de rodaje? Fueron muchos porque, de hecho, nos pilló el COVID de por medio y tuvimos que hacer un segundo rodaje en 2021, después de la primera ola. El rodaje empezó en 2020. Entonces, fueron 2 años distintos. De hecho, bueno, pues uno de los niños, Manuel, cambió muchísimo porque estaba en plena adolescencia y en uno de los primeros planos tiene 15 años y después tiene 17 y hay un cambio bastante fuerte, por eso le ponen la capucha en algún momento. Y entonces estábamos siempre esperando a que ya no tuviéramos que llevar mascarilla porque Manuel no quería que apareciese la mascarilla en medio, ¿no? Y como era algo que no podíamos controlar porque la barcaza estaba en funcionamiento, no podíamos pedirle a la gente que se quitara las mascarillas. Entonces tuvimos que esperar hasta que ya no hubiera mascarillas para volver a rodar. Ya, entiendo. Pero creo que me he divagado un poco de la pregunta. Se te preguntaba un poco por la dificultad de seguir esa cronología. Bueno, entonces eso, temporal. o sea, que hubiera niebla, eso fue una cosa que fue en noviembre, diciembre, o sea, que fuera en invierno, ¿no? Y luego, como la barcaza funciona desde la madrugada hasta la noche, pues íbamos viendo los distintos momentos del día para que pareciese un día completo. Claro, pero entiendo que como se rodó en muchos días, las mañanas pues tenían luces súper diferentes esos días, las tardes igual, entonces me lo imagino como muy complicado el rodaje en ese sentido. Claro, dependíamos del tiempo. Entonces muchas veces se iba a Manolo solo con la Bolex. Ya. Eres un equipo pequeño. Claro, éramos un equipo que como máximo el día que más fuimos, creo que fuimos 5, que antes lo estaba pensando que he dicho 4, pero es 5. Vale, y yo cuando comenzó la película tenía un poco la sensación de un poco de ascensor, en el sentido de que parecía que se iba a plantear como un microcosmos, con una serie de personajes que se están viendo y escuchando los unos a los otros, pero poco a poco, mientras avanza la película, se ve como que la sensación de que cada uno está inmerso en sus propias cosas. Entonces no sé si esa sensación de ascensor, de observarse los unos a los otros, estaba presente en la obra, no, se fue diluyendo. ¿Con ascensor te refieres a que gente que no se conoce se encuentra? Que no se conoce, pero que se están mirando, que se están escuchando. Bueno, la idea es que las conversaciones, también porque todos en la vida vamos pasando por una serie de problemas o de momentos, de situaciones, ¿no? El amor, el desamor, la enfermedad, que nos hacen todos formar parte del mismo barco que es la vida y que estemos hablando directamente con el otro o no, pues podemos entendernos y empatizar el uno con el otro. Entonces esa es la idea, entonces que se diluya lo que es una relación directa entre un personaje y otro, pero a la vez que todos formemos parte
incluso como espectadores, ¿no? Por eso al final termina, hay un momento en el que se mira a cámara, ¿no? Porque se hace partícipe al espectador de este viaje común. Y digamos, cuando llega el día, ¿no?, y sale el sol, ahí se produce un cambio en la película, se hace el silencio, parece que surgen los simbolismos, ese sol que parece que lo está observando. ¿Qué papel tiene el sol en la película? ¿Qué papel tiene el sol en la película? Bueno, es la luz, ¿no? Es la luz de aceptarlo, ¿no? De aceptar la vida como es, aunque vayamos ahí a la otra orilla, ¿no? Y la belleza que trae eso también, ¿no? Que ilumina, que refleja, que saca brillos por todas partes y que podemos observarlo y disfrutarlo también, aunque esté la muerte cerca, aunque esté la enfermedad cerca. Es algo que nos ilumina a todos también. Pero da la sensación, ¿no?, como que los personajes en ese momento como que se duermen. Se duermen, sí, los durmientes. Sí, bueno, hay ese momento como de trance que sí, que aparece el caballo. Pues la verdad es que no sé hasta qué punto hay una intención muy concreta con este simbolismo. Yo lo estaba pensando también, es un sueño colectivo, ¿no? Así lo interpreto yo, pero no sé, habrá que preguntarle a Manuela esa. Sí, es que en cuanto a la interpretación surgen varias preguntas. Haría una última antes, digamos, de dar paso a las preguntas para ellas y después al público, que es, digamos, hacia el final sí que parece como que se incrementa el dramatismo, Sí. tanto por la música, la iluminación, aparecen los rojos, parecen estar más serios todavía, se acerca la muerte. ¿Qué es esa luz? ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿Se puede bueno, dar alguna clave en ese sentido? Sigue jugando con el imaginario colectivo, ¿no? Cuando todas las interpretaciones o todos los recuentos de la muerte al final hablan de una luz que se acerca, ¿no? Es una cosa que nos es familiar a todos, ¿no? Entonces se hace más claro a qué se está refiriendo ese llegar a la otra orilla, ¿no? Esta luz que se acerca, pero que a la vez es una luz que realmente es el foco que hay en el otro lado de la orilla. O sea que si te quedas en el plano de la realidad de lo que está ocurriendo, pues simplemente es un foco que se acerca, pero al final pues es lo que nos une a todos, ¿no? Vale, pues gracias. Vamos a pasar ahora con el turno de Tonia, como decía, de Dafne. Tonia, ao longo da tua película se abordan como diferentes temáticas, pero me gustaría saber onde estaba o teu principal foco de interese, se na problemática da protagonista para comunicarse, se na incomunicación imperante na sociedade, se nesas apps de citas sexuais que finalmente resultan como moi frías e superficiales. Onde estaba o principal interés teu como autora? So what was your main focus as the author, as the director? So the main focus, I mean, I started thinking about the film after being locked down, as we've all experienced, and the feeling of loneliness and the feeling of whether we'll be able to touch each other again. So this was the main point, ignition of the film. Yeah. A película gravouse, empecé a pensar na película durante a pandemia, mentre estábamos durante o confinamento, non? E a miña reflexión era sobre a soidade. Preguntábame se seríamos capaces, despois de que sucedese isto, de volver a tocarnos todos uns aos outros de novo. E ese foi realmente o enfoque principal. And the other subjects that you mentioned, they kind of came like automatically. E o resto das temáticas que mencionas, pois todas xurdiron en certa medida automáticamente. Mencionabas a pandemia, a curta está ambientada na pandemia. A miña pregunta sería se filmou na pandemia porque ese era o momento que estabas vivindo cando decidiches rodar a curta, ou se está ambientada na pandemia porque dramáticamente tamén aportaba cousas ao film? Based on the pandemic because it was something that was intentional and that you wanted to show in the film. Well, it was intentional to show the pandemic, and
We did shoot it during the lockdown, but the second lockdown, so we were kind of free. So the crew still had to wear masks, but we had everyone tested, so we're more free. But I mean, it was intentional that the pandemic was part of the film. Realmente foi intencional amosar a época da pandemia. A película gravouse durante a segunda vaga do confinamento, durante a segunda vaga da pandemia. E realmente, en certa medida, tiñamos liberdade hasta certo punto, a pesar de que a plantilla, os membros da película, pois tiñamos que levar a máscara posta, pero todos puidemos facer as probas da COVID e, polo tanto, tiñamos en certa medida, un pouquiño máis de liberdade, pero sí, foi intencional que o tema da pandemia formase parte da película. O sexo, que é unha parte importante na película, dende fai un par de anos en diferentes países existe a figura de coordinadora de intimidade que se está instalando sobre todo en grandes producións, pero bueno, cada vez está máis extendida, que é unha figura que se sitúa, digamos, entre o director ou directora e os intérpretes, se encarga un pouco de que as escenas de sexo pois se fan con máis cuidado e respeto e resulten máis cómodas para todo o mundo. Entón, me gustaría preguntarte como foi o afrontar e como se desenvolveron estas escenas íntimas, sobre todo, quizáis a primeira, que era un pouco máis explícita. I didn't have an intimacy coordinator. The film was made with no money, just with friends, colleagues that I work with, and because we were all, during the lockdown, we were all like having the need to be creative, and I think it also reflects the subject of the film, that the actual crew and myself wanted to actually have contact and be creative. So since we didn't have money, I was the intimacy coordinator. And I was very careful, and I discussed it with the actors first, that they were okay with everything. And then before we shot, I emailed all the crew, and I told them that there are scenes that are very delicate, and I want them all to be very professional, and I don't want them to make the actors feel bad, or I want them to feel very comfortable. So the crew was very respectful, and actually the first scene that was the most intimate, I took everyone out, so I only left in the room the boomman, myself, and the focus puller. I think it was just us and the actors. And the others were in other rooms, and we didn't have monitors, so the actual crew didn't even know what we were doing until they actually saw the final film. Okay. And I also have something to share, but you can, as a funny moment. Vale, non tiñamos coordinador de intimidade, non? Porque a película se gravou sin absolutamente ningún tipo de financiamento, ningún tipo de cartos, solamente participaron amigos e compañeiros, colegas meus. Gravouse durante o confinamento e amosa en certa medida a necesidade que todos tiñamos esa urxencia, esa necesidade de crear. Reflexa o tema non solamente de todos os que participaron na película, sino tamén pola miña parte, esa necesidade que tiñamos de sentir contacto con outras persoas e de ser creativos. Como dicía, como non tiñamos cartos, pois eu fixen o papel de coordinadora de intimidade.
tratei de asegurarme de que se tratase dunha maneira con moita cautela, con moito cuidado, e faleino cos actores en primeiro lugar para asegurarme de que estaban todos de acordo co que se iba a facer. Antes de gravar esa escena, enviéille un correo electrónico a todos para explicarlles as escenas como ian ser e expliqueilles que se trataba de unha cuestión moi delicada e pedinlles a todos que fosen moi profesionales para que os actores non se sentisen nin molestos nin incómodos e soliciteilles que fosen moi respetuosos. Esa primeira escena, que en particular a máis íntima que da película, pois para gravar esa primeira escena pedinlle a todo o mundo que saíse. Entón, solamente quedamos os actores, eu e o responsable da iluminación. Entón, bueno, fíxose dunha maneira en que se respetase a intimidade dos actores e que o persoal que traballaba na película incluso realmente non sabían o que se iba a facer hasta que posteriormente se fixo a montaxe da película. Sorry, it was too That's all right. if you want, I have a short joke to share during the intimacy scene. So the actors were very, very well, they were joking about it. So I had them like robes. So we were about to shoot the scene, and they were wearing their robes. And I was talking with them, and I was telling everyone to be very careful. I had them covered. And then my assistant came, and everyone had ordered food apart from the main actress, and she came while we were like on the bed. I was talking to them, and she came with her book. She goes, "You didn't order food. What would you like to eat? Like lentils or meat?" So everyone started laughing. So it was all, when the ice breaks, it's all better. Bueno, gustaríame compartir un momento humorístico, cómico deste momento con todos vos. Realmente os actores sentíanse moi cómodos, estaban bromeando, estaban felices, moi tranquilos. Levaban postas batas antes de empezar a rodar a escena. Levaban as súas batas postas, todo se estaba facendo con moito cuidado, estaban tapados. Pero chegou un momento non que a miña asistenta preguntoulle para repartir a comida e todos xa fixeran o seu pedido de comida coa excepción da actriz principal. Entón, ela chegou onda nós co folleto do menú e preguntou, claro, tivemos que preguntarlle que quería comer, se prefería comer lentellas ou se prefería carne, e foi un momento como para romper o xeo realmente tamén. Bueno, por último, antes de darvos o paso, quería facer un par de preguntas relacionadas coa estructura e tamén coa escena da bicicleta. A primeira sería que te impulsou a facer esa escena da bicicleta con tantos cortes sucesivos, tamén sobre a elección desa música para esa escena. Okay, the bicycle was something that I was doing every day during the lockdown for a year. I was going every day for 1 hour, and I was cycling like crazy. And I think one of the inspirations came from that, because when you're locked in and you have all this energy and it's about to burst out, so that's how I was feeling it. The way I shot it and the way I edited it, that's how I was feeling everything. So I tried to put it in vision and sound. And sorry.
A escena da bicicleta, pois, bueno, realmente eu saía a andar en bicicleta todos os días durante un ano, durante a pandemia, durante o confinamento, era algo que facía a diario, durante unha hora saía a andar en bicicleta e a pedalear como unha tola. Entón a inspiración veume por aí precisamente durante o confinamento. Era como unha explosión de enerxía que saía e que necesitaba liberar. Entón, sentín que eso tiña que ser parte, que tiña que formar parte da película, que tiña que ir incluído aí, non só visualmente, sino tamén en canto ao sonido. And the music, I spoke to a composer that I liked before I shot the film, and I told him to kind of read the script and give me some options for music, and he did, and I didn't like anything. And then I thought, okay, I'll go shoot it, and then I will think about how to do it. And then I told this other musician to do something, and while we were editing, because we needed the music to edit to it. And then again, I wasn't happy with it. And then my sound designer, who's also a friend, I called him and I said, listen, we want to edit, we're editing now, and I don't know how to edit it because we need the music, and then I'm not happy with anything. And he goes, because he's also a musician, he goes, give me 5 minutes. And then he sent us something in 5 minutes. He composed something because I explained exactly what I wanted, and he got it straight away, and he sent it to us, and what he did there is a loop of what he did from that moment, so we used that. Bueno, en canto á música, pois eu falei cun un compositor que me gustaba moito, ao tipo de música que facía antes de empezar a gravar a película. Pero realmente non me gustou nada das opcións que me deume moitas opcións diferentes, pero non me gustou ningunha. Entón, claro, decidín, pois entón, en consecuencia decidín empezar a gravar a película e engadirlle a música posteriormente, a posteriori. Pero o problema xurdiu en que realmente necesitaba música para facer a edición. Entón, claro, era algo que estaba impedindo poder proceder coa edición. Entón, o deseñador de son, que forma parte do meu equipo, eu falei con el e expliqueille que realmente non podíamos facer a edición porque non tiñamos a música. Entón, bueno, el, e que a música que me deran previamente, pois, que non me gustaba, pero el, como é un músico profesional, pois, en 5 minutos fixo unha composición, e porque eu expliqueille especificamente todo o que quería, o que estaba buscando. Entón, en 5 minutos compuxo a música que precisaba, e a partir de aí reproduciuse en bucle e foi como se aplicou a música. E por último, sempre tiveches claro que o último plano debería ir ao final e non ao comenzo? Yes, I wrote the script like that. But when I shot it and then we edited, I had a lot of questions to myself, thinking maybe I should take it out, maybe I should not use the beginning because it's confusing. So I screened it to many friends and colleagues to get some feedback, and then I decided to keep it as I had it in the beginning. Sí, eu escribín o guión así, exactamente, pero durante a edición pois tive moitísimas dúbidas. Estábame preguntando si debería deixala, si debería utilizala ao principio, non sabía realmente moi ben como facer, porque dubidaba moito. Entón o que fixen foi amosarlle pois, a moita xente, a amigos, a familia, a compañeiros, e finalmente decidín pois, deixala así, tal como aparece. Porque entendo que a diferencia de cor nos cans era para facilitar a comprensión piso, non? To distinguish between the two, I guess? Para diferenciar entre os dous cans que Yes, aparecen. Yes, because I think it might have been confusing if it was, that's why I chose different color dogs, yes.
Yes, perdón, sí, porque pensei que resultaría moi confuso, entón por eso decidín utilizar dous cans de dúas cores diferentes. Bueno, pois nada, se queredes podedes preguntar o que vos pareza, están os micros a vosa disposición. Alguén ten alguna pregunta? Ou valoración? Ou... Baixo, pero sí. Para Tonia. Hola. Cando se celebrou este festival, o FICBUEU, durante a pandemia, a edición máis complicada durante a pandemia, unha das discusións que tiñamos a veces nos debates era si o COVID iba a quedarse a nivel narrativo na ficción, non? Se iba a formar parte do guión, se as mascarillas se iban a ver en pantalla. Eu creo que realmente hai moi poucas ficcións que recollan ese momento con todo o que se fai. Na miña opinión, vin poucas series ou películas ou curtas que saia xente con mascarilla ou que se reflexe ese momento do confinamento e demais. Eu teño a miña teoría sobre por que pasa isto, pero quería saber a túa opinión. Por que crees que non hai demasiadas obras como a túa, neste caso, que é a primeira que vemos neste ano, por exemplo, con referencia ao COVID, cando moitas se rodaron nese momento? I think that most festivals, they don't want to select films that have to do with the pandemic because we've all experienced it, and I think people have been traumatized by it. So I don't think, I mean, for surely, I understand why they wouldn't want to program films like that, because we've experienced it, it's traumatic. Maybe, once we get over it, maybe in 10 years, maybe, we'll be able to look at it. This is what I believe. And also, regarding this film, I actually wrote it during the pandemic, and then by the time I shot it was a year later. So I was actually thinking, it will be out of date. People will not want to watch a film that they've experienced, because usually you watch films that you experience something that you have no idea about. So this, we all understand it. You don't want people to remind you of what we went through. So. But I did it anyway, so sorry. Are you a drink? Bueno, debo decir que a maioría dos festivais non queren amosar este tipo de películas nas que se reflicte a pandemia, o momento a época do confinamento, porque é algo que todos experimentamos. A xente sufriu ese trauma, entón eu podo comprender o motivo polo que non se quere amosar, non? Porque é algo que se viviu, que se experimentou, e tal vez dentro de 10 anos ou por aí máis ou menos voltaremos a mirar a cara atrás e seremos capaces de telo xa superado. Esa é a miña opinión. En todo caso, eu esta película escribina durante a época da pandemia, pero graveina un ano máis tarde. Entón, creo que tiña dúbida de se daría a sensación de que estaba desfasada, de que xa non correspondía, non? Porque, en xeral, as persoas o que queremos facer é ver películas que nos ensinan cousas que descoñecemos e sobre as que non sabemos nada. Entón, bueno, eu creo que, en certa maneira, é un xeito de recordarnos ese momento e, bueno, a pesar de que tiña esa preocupación de que se sentise desfasada, pois fíxeno igualmente. Sí, Afonso. Chica andaluza. Entende galego? Entende, sí. Hola, boas. A pregunta é para Vilda. Non sei se é moi oportuna pregunta, non? Pero a película
ten moitos escenas de sexo explícito, non? E notei en falta que ningún home se colocara o preservativo. Yeah, I missed the fact that none of the men actually were wearing condoms. Sorry. Sorry, what is the question though? Exactamente cal é a pregunta. Como? Exactamente cal é a pregunta. Que me extrañou que non puxeran o preservativo os homes ou algún dos tres que salen aí. None of them. Pola saúde, vaya. As a health protection, prevention. Yes. It's something that I decided I didn't want to have it as a thing in the film at all. So it's up to the audience to decide. Maybe if she made them do a COVID test, maybe she made them have an AIDS test, or I don't know. It's something that I didn't consider as important at that moment. Vale, é algo, un elemento que eu non quería que constase que aparecese na película. Entón, decidín deixalo á elección da audiencia, do público, decidir si realmente a proba que cada un facía era unha proba de COVID ou era unha proba de SIDA. Entón, pois, bueno, é algo que considerei que era importante que non aparecese na película. Vale, gracias. Agora unha pregunta para a chica de Acoronte, non? Mira, aí a película de esta de Acoronte, non? Como esa? Aqueronte, non? O que me gustou moitísimo foi a fotografía, non? E pode ser a mellor unha metáfora, como creo que o dixeches antes, non? Como el cruzar la vida e logo que aí as parellas, en ese caso, pois estaban aisladas nos coches, que pode simbolizar de alguma maneira o aislamiento que hai da sociedade familiar en isto. E logo outra pregunta, nada máis, se é un río, porque al final parecía que había como uns barcos grandes, non? Aí en ese río barcos grandes tamén. Aí sí, aí quería que non había ríos, non? Porque salía así como parecía como un porto, non? Bueno, simplemente era esa observación, non? Sí, los coches nos van aislando, ¿no? Es una bonita metáfora también, una forma de interpretarlo. Y siempre hay como una obstrucción entre uno y otro, ¿no? Las ventanas que van encuadrando todas estas pequeñas vidas que vamos viendo con distancia, ¿no? Y sí, es el río Guadalquivir que desemboca en el mar y por ahí subieron los barcos de Colón y todo. O sea que pasan grandes cargueros. Hay un puerto muy grande en Sevilla, sí. Boas noites, grazas a todos os que nos ofreceron a posibilidade de ver estes cortos. E dúas preguntas, unha para cada unha das películas. Para Dafne, decir, bueno, máis que pregunta é como unha observación miña, e se me podedes a mellor aclarar, pois estupendo, e se non, non pasa nada. En canto a Dafne, efectivamente, se ve que unha muller que de alguma maneira ten moita falta de cariño, de amor, non sei, e se desafoga pois, con un sexo desbocado e todo eso. Pero, aínda que a escena da bicicleta sí que nos fai ver en todo momento que hai unha desesperación, me chocou que unha rapaza tan sensible que se desespera ao ver que un animaliño pode fallecer, me sorprende un montón, me resultou como incluso algo pouco creíble que fora capaz como de que atropellar na última escena ese outro can, ou a mí me daba impresión de que o iba a atropellar. E me parecía un pouco non moi creíble. Non me parecía posible que unha muller con esa sensibilidade, por moi desesperada que estuvera, pudera atropellar un animal. A mellor tirarse ela dun ponte ou cousas así, pero atropellar un animal non me pareceu moi creíble. Fago a outra observación ou non? Casi mellor, respondemos mellor, sí. Gracias.
Thank you for this observation. It was deliberately extreme, the way I decided to do this and why I decided to do this, because during COVID, I actually entered a dating app and I realized how crazy people became. This loneliness, this lack of contact, of human contact, made people crazy, and I really wanted to interpret that in that way. That's why it feels extreme and maybe not so credible. Moitas gracias pola observación. Realmente esta escena decidín introducila intencionadamente, deliberada. E o feito de que fose tan extrema tamén. Cal é o motivo? Pois o motivo é que durante a COVID, durante a pandemia, entrei nestas aplicacións de contactos, de citas. Deime conta de que a xente estaba realmente tola. Había cousas realmente increíbles. Nese momento, a xente sentíase unha gran soidade e había moita desesperación e moita necesidade. Entón, por eso decidín introducilo na película. E depois tiña outra pregunta para Queronte. Sí, tamén é como observación máis ben. Con respecto a Queronte, me encantou, me encantaron as dúas, ¿no? Pero, como decía Alfonso, a fotografía me fascinou. A pesar, o sea, me tuvo muy entretido todo corto, me chegou moi adentro, pero sí que un pouco me sorprendeu que si é un tránsito dun lugar a outro, en tantas horas que parece que o film representa, ¿no? Hubiera tanta melancolía, sí que a verdad, a néboa, todo o ambiente era así, ¿no? Pero esas luces, todo eso, pero tanta melancolía, casi moito como que cada persona está moi metida en sí misma e casi nada de un momento de alegría, porque había nenos, me dou a impresión de demasiada tristura ou melancolía ou introspección, non sei. Bueno, es bonito que lo recibas y de alguna forma algún espejo te está haciendo, porque sí es verdad que están los niños jugando, ¿no? Hay varios juegos, hay un niño que ríe en una ventana, hay los niños al final con las monedas, ¿no? No sé, a cada uno le lleva un viaje distinto. Yo sí me quedo, hay un niño con el pecho, hay dos parejas besándose súper apasionadamente, en más de una ocasión. No sé, creo que sí hay un equilibrio en momentos de alegría. Pero bueno, cada uno va reflejando también muchas veces cuando entras en estos momentos así, a lo mejor momentos que está pasando o momentos en los que conectas con lo que está pasando. Sí, yo, si me permitís compartir mi análisis, yo lo veo como que es un viaje al más allá. Entonces muchos son conscientes de que se van a morir y son los niños los que no son conscientes de lo que está pasando ahí. Pero es mi libre interpretación. Pero Dios, ¿cómo la leí? Eu creo que estarán despois dos créditos. Sen ánimo de insistir moito, é que o que tamén me chama a atención de a Coronte é que os viaxeiros non se comunican entre sí, porque teñen a ventanilla aí aberta, un fuma, outro está coa moza bicándose, outro... pero non se comunican co outro coche, non? Co outras persoas da viaxe, como o normal é que sempre te comuniques con alguén que va no mismo barco, non? Ese aislamiento, non? Notei iso en falta. Iso tamén está dentro del guión, digamos, que quería expresar con isto, a mellor, que máis aislamiento de cada persona no coche, non? Solo hay el que pide fuego, ¿no? El que pide fuego que necesita algo de los demás y lo pide, ¿no? Por interés, ¿no? Por interés. Puede ser. Es una lectura, sí. Se lo diré a Manuel. Gracias.
¿Alguna outra pregunta por aí? Bueno, pues entonces o deixamos aquí. Nada, agradecerlles a las dúas a participación. Un aplauso. E nada, mañá nos volvemos a ver. Boa noite.